Cambre. 6:41 de esta mañana, salió el sol en la ciudad de Buenos Aires, salieron también los números, les contaba hace un ratito en el resumen inicial, de inflación en la ciudad de Buenos Aires. Siempre el Instituto de Estadísticas de la ciudad de Buenos Aires saca unos días antes que el Instituto Nacional, que es el INDEC, el número de inflación de la ciudad de Buenos Aires. Suele ser parecido al que da a nivel nacional, pero no necesariamente es igual. Si uno mira el número, pensando lo que pasó en el salto de los precios en el mes de diciembre, post devaluación, por supuesto, pareciera que se queda un poco corto, 21,1% para diciembre, cerrando casi 200% en el año acumulado, 2023, 198,4%. O sea, sería un 200% de inflación en un año, 2023, y diciembre 21%. Ismael Bermúdez, buen día, ¿cómo andás, Ismael? Hola, ¿qué tal, María? Buen día, ¿cómo estamos? Bien, es economista, periodista especializado en temas económicos que consultamos habitualmente. Bien, da la sensación, si uno ve lo que pasó con el salto de precios, si bien si uno desarma este 21, hay un 30 de alimentos, que es el que más duele en el bolsillo, decís, bueno, ya dijo, ¿no? Milei, bueno, salimos a festejar si el número nacional de pasado mañana se pareciera a este, como si, ¿no? Sí, el tema que hay que tomar en cuenta es lo siguiente: la estructura de gasto de la ciudad de Buenos Aires es muy distinta de la estructura del resto del país. En la ciudad de Buenos Aires los alimentos tienen una ponderación, o mejor dicho, un peso menor en el gasto total de los hogares. Por lo tanto, y los servicios tienen un peso mayor. Y bueno, una de las características que ha tenido la inflación en el mes de diciembre es que los alimentos subieron mucho. Claro. Y por lo tanto, la ponderación o el peso que han tenido en el índice general, al ser más baja, bueno, lógicamente tira bajo el promedio. Si vos miras bien, estás teniendo 30,4% en alimentos y la mitad en los servicios. Los servicios, lógicamente, después de una devaluación, aumentan con mayor lentitud, con un cierto retraso respecto del resto de los precios que se disparan, especialmente alimentos, de manera muy pero muy inmediata. Entonces, de aquí, en principio, lo que se deduce de que si los aumentos que se dieron en la ciudad de Buenos Aires, los mismos aumentos, los proyectamos a la estructura de gastos del resto del país, y vamos a tener una inflación seguramente muy por arriba del 25%, más cercana quizás a un 28%, por el enorme peso, especialmente que tiene la estructura de gastos y la ponderación de alimentos en el conurbano bonaerense y en el norte del país, que son las regiones más pobres, y por lo tanto allí los alimentos pesan muchísimo. La segunda característica que tiene la inflación de enero es que arrancó ya después de la devaluación, en la gran disparada, y por lo tanto los mayores aumentos tuvieron lugar en la segunda quincena de enero. Esto nos estaría de diciembre. De diciembre. Esto nos estaría indicando que para enero ya hay un arrastre, lo que se llama un arrastre estadístico de 5 puntos. ¿Qué significa? Que en enero arrancás ya por arriba, y por lo tanto es muy probable que en enero, por lo menos para la ciudad de Buenos Aires, vamos a tener una inflación superior a la de diciembre. No menor ni igual, sino superior, porque ya arranca con un piso muy, pero muy elevado. El otro tema que se deduce, lógicamente, de la inflación de la ciudad de Buenos Aires por ese 30,4% de alimentos es que a donde más pegó la inflación es a la gente más pobre. Claro. ¿Por qué motivo? Porque los más pobres gastan gran parte, si no todos sus ingresos, en alimentos. Entonces sí, lo que más sube es alimentos, claro. Claro, asalariados, es decir, todos los que dependemos de un salario fijo. También en el caso de los jubilados, que tienen un haber fijo y que han perdido, como en la guerra, porque no tuvieron ningún aumento frente a una inflación promedio del 21,1, pero que seguramente para los jubilados la inflación fue superior a ese porcentaje por el peso de los remedios, de los medicamentos, que fueron mayores que el promedio. Claro. Entonces,
Será cuestión de esperar a este jueves, pero seguramente vamos a tener una inflación a nivel nacional muy superior a la de la ciudad de Buenos Aires, y seguramente vamos a terminar con por arriba del 200% de inflación en el 2023. La última cuestión que surge de aquí por el enorme aumento de los alimentos es que la canasta básica de alimentos, que es la que determina la línea de pobreza, Sí. ¿sabés a cuánto se va a ir cuando se dé a conocer el INDEC los datos en el curso de los próximos días? Para no ser pobre, una familia Sí. va a necesitar 500.000 pesos. O sea, si vos estás... ¿500.000 pesos? 500.000 pesos, así como vas a ver, anotá bien el número. No, uno lo salga el piensa dato. no en relación, o sea, obviamente esto lo refleja que todo está en una estampilla de precios alocada, pero lo que refleja con relación al valor de los salarios. Bueno, y al valor de las jubilaciones. Por eso te digo que este dato de inflación es realmente terrible para la gente de menores ingresos, porque lleva la canasta de pobreza, familiar de pobreza, mirá de lo que estamos hablando, a 500.000 pesos, y quienes nos están escuchando o viendo se dan cuenta que dicen, bueno, pero yo estoy por ahí, o estoy por debajo, o estoy por caer en cualquier momento y pasar a ser una familia pobre. Esta es la situación dramática por la cual estamos nosotros atravesando. Y te estoy hablando de valores de diciembre. Si le sumamos lo que puede llegar a pasar en enero, y bueno, con otro aumento de enero de inflación similar a esto, nos vamos a 600.000 pesos, que es el mes que estamos ahora nosotros transitando, que sería el valor para no ser pobre. Claro. Por eso creo que el dato de 45% de pobreza, que más o menos se estuvo barajando, con datos también de la UCA y algunas proyecciones del INDEC, puede quedar corto. No, ya quedó absolutamente corto, claro. Y seguramente ya superó. Si hoy se hiciese la medición, estaríamos muy por arriba del 50%, y me atrevo a decir también hasta el 55%, porque este aumento del 30,4% en los alimentos, que es lo que determina la línea de indigencia y la línea de pobreza, nos está marcando justamente el nivel de pobreza que deberíamos estar ya teniendo de acuerdo a las mediciones que en los próximos meses va a dar a conocer el INDEC. Bien, Ismael Bermúdez, periodista especializado en economía. Gracias, Ismael, que tengas buen día y buen 2024. Así debutamos. La primera columna de Ismael en este 2024. El tema que nos va a estar afligiendo los meses por seguir. Todo el tema, obviamente, de la inflación. Hay una situación financiera de los dólares que vuelve a ser preocupante en términos de si las ventajas que obtenés al devaluar, achicar la brecha cambiaria, tener competitividad, etcétera, te la comen inmediatamente por la evolución de los precios. Bueno, en 2 meses volvés a estar en la misma situación, pero en un piso más alto de inflación, ¿no? Que es un poco la preocupación actual. Y que te lleva nuevamente a devaluar, y entras ahí en una especie de círculo del cual no podés salir, y lamentablemente me parece que estamos yendo en esa dirección. El gran interrogante también de este verano, ¿no? Y hay que ver después cuando venga la suba de los servicios vía quita acelerada de subsidios, Va a ser un porcentaje mucho más acotado de la población el que va a empezar a percibir subsidios, y además de manera acotada, pues se va a diseñar una canasta básica energética, es decir, se va a subsidiar a menos gente y hasta un consumo limitado. Y eso sí va a impactar mucho más en la Ciudad de Buenos Aires y el índice de inflación de la Ciudad de Buenos Aires. Me imagino que era eso, ¿no, Ismael? También es eso, sí, y aparte está que estamos hablando de valores en porcentajes del 300, 400, 500%, o sea, son valores realmente muy, pero muy impactantes, y ahí lógicamente, por eso creo que la inflación de enero, de febrero, de marzo y de abril va a estar en los mismos rangos de los que estamos hablando hasta ahora, de diciembre y de enero. O sea, no hay una desaceleración de la inflación, sino que creo que vamos a tener una inflación en los mismos términos o incluso mayor que la que registró la Ciudad de Buenos Aires para el mes de diciembre. Gracias, Ismael, que tengas buen día.
Buen día para todos. Hasta luego. 6:42. Estudiantes No, quiere- 42 no, 52. Le estamos robando 10 minutos. Le mando un beso a alguien que me andaba en bicicleta esta mañana muy efusivamente. Entraba yo a las 5 de la mañana a la radio. Sí. ¡Cuerva! Y me felicitó. Y era hincha de San Lorenzo. Obvio. Y sí, bueno, Sí. hay mucho hincha de San Lorenzo, Sí. obviamente. Estudiantes quiere repatriar a Enzo Pérez. Enzo Pérez es el que todavía estamos esperando.